Hola, hola, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos. Una vez más vamos a compartir el mensaje para el día de hoy. Quisiéramos que donde estén ustedes también puedan acompañarnos. Vamos a comenzar este estudio, pero sin antes pedirles donde ustedes se encuentran puedan acompañarnos en la oración. Vamos a comunicarnos con el Creador y quisiéramos que ustedes también lo hagan desde el lugar donde se encuentren. Ahí donde estás, inclina tu rostro, de lo contrario, póstrate de rodillas, vamos a orar. Padre amado, oramos porque necesitamos de usted. Es grande el amor que usted tiene para sus hijos. Quisiéramos que esto sea compartido en toda faz de la tierra. Acompáñenos porque necesitamos de ese gran poder. El poder del Espíritu Santo debe morar en nosotros, guiarnos a toda verdad, llevarnos en el camino correcto, porque quisiéramos, Señor, alcanzar el reino de los cielos. Toca nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos discernir todo lo que se nos presenta. En esta mañana, acompáñenos. Oramos por cada uno de sus hijos que nos escuchan a través de las redes sociales, para que, Señor, ellos también puedan recibir esta bendición. Acompáñenos en este día. Le pedimos en súplica por los méritos y la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos todos. Nos encontramos en un tercer día de la semana. El título para el día de hoy, frente a nuestro historial. Quisiéramos entrar a la primera pregunta. ¿Qué y a quién se enfrentará algún día cada individuo sin excepción? El libro de Hebreos, el capítulo 9 y el verso 27 dice lo siguiente. Dice el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dice que está establecido, hermanos, para que el hombre muera una sola vez. Y esto es cierto, el hombre va a morir. Esa muerte es comparada como un sueño, pero el hombre que muera tiene que enfrentar un juicio. Todo ser humano en esta tierra que muera tiene que enfrentar el juicio, conocido como el juicio investigador. Este juicio nos llevará a definir nuestra salvación o también la perdición. Entonces, el apóstol dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cuando tú mueres, si en este día uno de nosotros dejamos de existir, entramos al juicio y somos parte de ese juicio y se nos abre un libro para ver todas las obras que nosotros hemos hecho. Ya sean buenas, ya sean malas, se van a registrar y de acuerdo a ese plan el Señor tiene que juzgar. La ley es el código de justicia por la cual vamos a pasar. Entonces, cada ser humano que tenga en cuenta esto vivirá piadosamente. Entonces, también tenemos el libro de Romanos 14:12. ¿Sí? Si tienes ahí tu Biblia, hermano. Amigo, tú que nos escuchas cada mañana, queremos invitarte a que tú también puedas leer, puedas meditar. Recuerda que estamos viviendo los tiempos finales. Al tener una porción de la palabra de Dios significa que estás alimentándote. Al obtenerla cada mañana, leyendo la palabra bendita, estás alimentándote. Tu mente, tarde o temprano, será la mente de Cristo, porque la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos llevará a obtener la palabra viva, la palabra que viva en nuestros corazones. El verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No creamos que no vamos a dar cuenta. Cuando ya la persona esté comprometida con el Señor y haga desarreglos en su vida, el día de la cuenta, del ajuste final, el Señor pedirá cuenta de todo lo que hemos hecho, del tiempo, de las oportunidades que se nos ha presentado y nosotros no lo hemos tomado en cuenta. El Señor empezará a pedir todo eso. ¿Qué has hecho en el tiempo que te di? Muchas veces nosotros
sale palabras ociosas de nuestra boca y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. De eso también tenemos que dar cuenta. Del tiempo que perdemos haciendo las cosas para el mundo, más para el mundo que para el Señor, tenemos que dar cuenta. Si solamente eso viniera a nuestra mente, empezaríamos a trabajar en la obra del Señor. No todos podemos ser misioneros y ir al campo a trabajar, pero sí lo que vamos a hacer es, de repente, allí en donde estamos, en la familia, en el trabajo, podemos ser un misionero. Podemos ser la luz que alumbra en ese lugar y no desesperarnos y decir que no se puede lograr nada en el campo donde nosotros vivimos. Queridos hermanos, dice el testimonio que se encuentra en el conflicto de los siglos. Aquellos que quieran compartir los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que nada interfiera con su deber de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Y por qué dice esto el testimonio? No deberíamos permitir que nada interfiera. Aquellos que estamos y queremos compartir, aquellos que estamos atentos de lo que está sucediendo en el cielo. Las preciosas horas, en el lugar de dedicarse al placer, la exhibición o la búsqueda de ganancias, deben dedicarse a un estudio ferviente y oración de la palabra de Dios. Imagínense, a veces perdemos el tiempo, hermanos queridos. Muchas veces nos encanta dormir y podemos pegar sueños rápidamente y dejamos pasar la oportunidad cuando deberíamos estar estudiando un tema de suma importancia, el tema del santuario. Dice, hermanos, el pueblo de Dios debe entender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Si entendemos, va a haber una preocupación por prepararnos. Si entendemos lo que está pasando allá en el cielo, en el templo de Dios, si entendemos lo que significa el juicio investigador, vamos a prepararnos cada día con la mente y el corazón. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y la obra de su gran sumo sacerdote. Todos deben conocer el trabajo que hace el sumo sacerdote, el ministerio sacerdotal del Señor Jesús, tanto en su etapa como sacerdote y como sumo sacerdote. Deberíamos comprender, deberíamos saber qué es lo que hacía y qué es lo que está haciendo ahora. De lo contrario, le será imposible crecer la fe, que es esencial en este momento, ocupar el puesto que Dios quiere que ocupen. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Que deberíamos nosotros comprender esa parte esencial. De lo contrario, será imposible, dice, ejercer fe, si no comprendemos. Entonces, cada individuo tiene, dice, un alma que salvar o perder. Cada uno tiene un caso pendiente ante el tribunal de Dios. Cada uno debe encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante entonces es que cada mente contemple con frecuencia la escena solemne en la que se sentará el juicio y se abrirán los libros. Entonces, mis queridos hermanos, grandes cosas son las que necesitamos saber y también hacer. Eso implica una consagración total. Merece dar méritos al Señor Jesucristo, que hizo esta obra antes de nosotros y la hizo perfecta. Grandioso el plan que se realizó cuando Él vino. Nos da seguridad que podemos también alcanzar el éxito en la justicia perfecta del Señor Jesús. Frente a nuestro historial es el título de hoy. Estamos estudiando en los méritos del Señor Jesús. Vamos a la pregunta y la respuesta. ¿Qué y a quién se enfrentará algún día cada individuo, sin excepción? ¿Qué va a enfrentar el individuo? El juicio investigador. ¿Y a quién enfrentará? Al gran juez. Al gran juez tendrá que enfrentar, porque Él pedirá cuenta. Entonces, queridos hermanos, lo que vamos a enfrentar en el tiempo venidero es el gran juicio investigador. Si es que se termina el tiempo de gracia en esta época
entonces el juicio ya no será necesario que pase para los muertos, sino empezará por los vivos. Pero si dejamos de existir en este momento, entonces el juicio comenzará para nosotros. Y la consecuencia será que si hemos hecho las cosas mal, tendremos que dar cuenta. Entonces, vamos a una segunda pregunta. Dado que cada uno de nosotros enfrentará el juicio, ¿de qué debemos estar conscientes y cómo debemos vivir en vista de esta hora terrible? Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14. Te invito a buscar el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, y vamos a leer el verso 13 y 14. El sabio Salomón dice lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Hermanos queridos, el fin de todo discurso. No hay una discusión total que podamos estar teniendo pendiente en nuestra vida, de decir esto, lo otro, lo aquello. No. Guarda los mandamientos, dice, y teme a Dios. Es todo el cristiano. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hemos repetido muchas veces que nosotros, como seres humanos, es imposible guardar la ley de Dios. Y se preguntarán ustedes entonces, ¿para qué existen? ¿Para qué viven? Si ustedes no pueden guardar la ley. Es que tenemos un hermano mayor que ha venido a rescatarnos y a guardar la ley por nosotros. Es meritorio que haga eso y que nosotros lo sigamos. Él es el primer paso, nosotros somos el segundo paso. Él es la naturaleza divina, nosotros somos la naturaleza humana. Dos poderes deben juntarse para poder realizar esta obra. Si bien es cierto, estamos en nuestra naturaleza caída, pero con esa ayuda celestial o ayuda divina podemos lograr nuestro objetivo. Sin esa ayuda divina no se puede guardar los mandamientos. Por eso necesitamos estar en Cristo. El apóstol Pablo entendía eso. Por eso él dijo en su escrito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estando en Cristo, teniendo la naturaleza divina, es un gran beneficio para obrar y guardar los mandamientos. Solos no podremos hacerlo. Pero el testimonio de la Biblia nos dice también: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, tomemos en cuenta lo que nos dice el sabio Salomón en esta mañana. Vamos a leer, queridos hermanos, el testimonio que se encuentra en Consejos sobre la dieta y alimentos, página 328. Bueno, pero falta un texto más para leer que se encuentra en Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Los jóvenes que hoy en día existen, tanto jóvenes literalmente como jóvenes espiritualmente, el Señor les dice una cosa: si vives en este mundo, toma placer de tu corazón. Puedes hacer lo que tú deseas, porque Dios no va a impedirte. Pero toma en cuenta que sobre todas las cosas va a haber un juicio y Él va a juzgarte. Si tú eres joven y quieres ir al mundo, puedes irte al mundo. Dios no va a impedirte. Si tú lo deseas, anda. Pero recuerda que sobre todas las cosas que tú hagas, va a haber un juicio sobre ti y Dios va a juzgarte. Si tú eres alguien que está viviendo una vida desordenada y dices: ¿a quién le importa mi vida? Solo a mí mismo, y tú andas buscando el placer de la vida. Recuerda que puedes hacerlo si quieres, pero Dios va a juzgarte. La iglesia que quiera andar como tal, unida al mundo quizás, en el placer mundano, puede hacerlo también. Pero recordemos que tenemos que dar cuenta al final de la historia. Entonces, eso es lo que dice el testimonio de la Biblia. Vamos a leer ya el testimonio profético y dice: no debemos dejarnos convencer para que nos llevemos a la boca cualquier cosa que ponga al cuerpo en una condición insalubre.
Hermanos queridos, a veces podemos saber que el producto que está al frente nuestro está contaminado y lo llevamos a la boca y lo consumimos. De la misma manera, en la palabra podemos nosotros pensar de que eso no hace daño, pero sabemos que está en estado de descomposición espiritual y que puede hacer daño. Por mucho que nos guste. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Dios. ¿Por qué no debemos hacer esto? Porque somos propiedad de Dios. Tienes una corona que ganar, un cielo que ganar y un infierno que evitar. Por eso no debemos introducir a nuestro cuerpo el mal alimento que puede hacer daño. Porque tarde o temprano vamos a ser destruidos, pero tenemos antes de eso dar cuenta de lo que hemos hecho. Entonces, dice hermanos, entonces por amor de Cristo, te pregunto, ¿quieres que la luz brille ante ti en rayos claros y distintos y luego te alejarás de ella y dirás, amo esto, amo aquello? No podemos hacer esto. Si tenemos hoy en día la ayuda del Señor y gran luz en la Biblia y los testimonios, no perdamos el tiempo. Sigamos compartiendo el gran amor de Dios. La Arabian Herald o la revista El Heraldo, 2 de febrero de 1886, dice: hay demasiadas conversaciones descuidadas, censuras y críticas en las familias que profesan amar y servir a Dios. Hermanos, nuestra familia es nuestra primera iglesia, nuestro hogar. Y a veces se descuida esa parte. En los cultos que hacemos o no hacemos los cultos y estamos en falta con el Señor. Las palabras desagradables, la irreverencia, la falta de respeto que se encuentran en muchas familias hacen llorar a los ángeles. ¿Pueden notar ustedes, hermanos, cómo hacemos llorar a los ángeles? En descuido total. ¿Qué registro se deja en los libros del cielo de miradas crueles y palabras que muerden y pican como una víbora? Tremendo, hermanos, el mensaje de parte del Señor. Tremendo mensaje. Dice, esto no es simplemente el registro de un día del año, sino de un día tras otro. O que estas familias consideran que los ángeles de Dios están tomando un daguerrotipo. Los ángeles están tomando un daguerrotipo, o sea, una fotografía. Daguerrotipo significa una fotografía. Los ángeles están tomando una fotografía del personaje con tanta posición como el artista toma la semejanza de los rasgos humanos y que por eso debemos ser juzgados. ¿Pueden darse cuenta que hay ángeles que están tomando la fotografía? Y que eso lo van a presentar en el día del juicio, de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros no estamos haciendo en cumplimiento al mandato divino. Esto es preocupante. Hay irreverencia, hay falta de respeto en las familias. Y cuanto más en los lugares cuando nosotros nos reunimos. Hay un mal que he visto, hermanos, y que quiero compartirles en esta mañana, es el celular. Quizás no lo sabíamos, pero en esta mañana quiero invitarles que cuando estemos en los cultos, hagamos una cosa, pongamos en silencio el celular. No en vibrador, porque eso va a molestar también. Se ha hecho muchas veces, ha habido llamadas y los hermanos han contestado en medio del culto sin tomar en cuenta que el Señor puede estar presente. Eso no facilita la consagración en uno mismo, porque estamos siendo irreverentes ante la presencia de aquel Creador. Eso no lo haríamos con alguien que vemos, hermanos. De repente, personas de suma importancia, puede ser un gobernante, eso no lo haríamos nosotros, tendríamos más cuidado. Pero con aquel que no lo vemos, lo hacemos. Pero aquel que no lo vemos es más importante que todos. Entonces tomemos en cuenta eso, no seamos irreverentes, seamos temerosos al Señor, porque no quisiéramos que los ángeles lloren por nuestras malas acciones. Dice la pregunta, dado que cada uno de nosotros enfrentará el juicio, entonces vamos a la pregunta y la respuesta. Dado que cada uno de nosotros enfrentará el juicio, ¿de qué debemos estar conscientes y cómo debemos vivir en vista de esa hora terrible?
Vamos a poner ahí también 2 preguntas y 2 respuestas que debemos dar en cuenta, que debemos dar cuenta a Dios, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Que debemos dar cuenta a Dios es la primera respuesta. Significa, de todo lo que hemos hecho, debemos dar cuenta a Dios. La segunda respuesta, temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Sí? Tenerle respeto a Dios y guardar sus mandamientos es lo que debemos hacer. Quisiéramos que todos tomemos en cuenta en el tiempo en que estamos viviendo y no ser impacientes y desesperarnos y no hacer las cosas correctas. Que en esta mañana el Señor pueda bendecirnos, ayudarnos en todo lo que se refiere, coger la palabra de Dios, estudiarla y ser fieles y luces en el camino. Un abrazo a la distancia, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio y vamos a caminar con el Señor. Bendiciones.